Jan Topic, 40 años recién cumplidos, no soy tan viejo, porque uno tiene que pedirle a sus presidentes o a los candidatos a los presidentes que sepan lo que van a hacer y que hayan evidenciado que saben lo que van a hacer y que le pongan métricas, objetivos claros por lo que van a hacer. Y en seguridad, economía, educación y salud, que son las 4 aristas más importantes de este gobierno. El plan de gobierno que estamos proponiendo, las métricas son claras, contundentes y es lo que vamos a cumplir. ¿Cómo te definirías tú como candidato en este proceso electoral? Eres una persona fuera de la política. ¿Cómo te defines tú? De corazón, más allá del tema de la presidencia, si algo queremos traer a la mesa, es ser ese candidato y por consecuencia que todos los otros candidatos sean así, que le ponen números al plan de gobierno, que vienen con planes concretos, con nortes claros para ver qué voy a lograr en 16 meses. ¿Cómo nos vemos? Diana, yo, el equipo en general, es que ser esa propuesta que le pone números al plan de gobierno y que por consecuencia obliga a que todo el resto opere igual. Creo que si logramos hacer eso, como que la democracia se vuelve más fuerte, porque ya tomas decisiones más informadas. Mi tema con Lasso, lo he dicho en par de entrevistas, es que él arranca súper bien. Súper bien, o sea, la verdad que yo voté por Lasso. Hasta mi esposa me hizo que vaya con zapatos rojos. Pero Lasso arranca súper bien, o sea, el tema del plan de vacunación para mí fue... Antes de lo bien que fue la implementación, la claridad del norte. 9 millones de ecuatorianos, vacunados 2 veces, 100 días. No hay bla bla. El norte está claro. Mi queja con el gobierno de Guillermo Lasso es que eso no se hizo en las otras aristas, sobre todo en seguridad. Y que sí lo puedes hacer. O sea, Bukele la tiene clarísima. Entonces, el plan de nuestro es... la métrica número 1 que tú manejas en seguridad, sobre todo seguridad pública, es muertes violentas por 100.000 habitantes, la más común. Muy probablemente terminemos el año por encima de los 30, yo calculo 32, 34. Nuestra meta es de 16 meses, bajarlo el 30%. Esa es la razón de ser de todas las políticas que podemos hablar de seguridad. Todos los proyectos que se tienen, si tienen un norte común, es reducir esa métrica en 30% en 16 meses. Hay una relación muy causal que tiene que ser súper clara. Primero viene la seguridad y ahí tendrás un lag de 5 o 6 meses hasta tener percepción de seguridad. Pero primero nace lo primero. Entonces tienes que atacar los índices, muertes violentas, por ejemplo, por 100.000 habitantes. Y una vez que tú logras bajar eso, digamos 30%, tú sí deberías esperar, con cierta confianza, que 6 meses después la percepción de seguridad, por definición, va a mejorarse también. Pero primero viene la seguridad y después, por consecuencia, el otro. Sí, a ver, yo he sido... Una de las cosas que veo por las cuales no me considero político, que creo que en la política tú tiendes a o endiosar a las personas o a endemoniarlas. No es tanto así, las personas son complejas. Bukele igual, o sea, yo veo cosas muy buenas de Bukele que voy a hablar ahorita y hay cosas que se hicieron mal. O sea, el tema de meter 6.000 personas presas en 9 días porque tienen tatuajes, yo en chiste lo digo, pero o sea, todo está tatuado. Entonces, yo soy el primero en ir preso, o sea, soy el primero en ir preso. Entonces, no lo veo, o sea, no lo veo. No lo veo que es una métrica clara, porque por más que diga Mara Salvatrucha aquí, no significa que hayas hecho algo mal. Y yo creo honestamente que sí, 6.000 personas en 9 días, hay bastantes vulneraciones de derechos ahí, es enorme. Pero ¿qué sí admiro de Bukele? Conceptos claros y lo hizo. Entonces, con el tema que hablábamos de la pandemia, no veo que en Ecuador tengamos conceptos claros, por ejemplo, en manejo de seguridad. O viene mucha gente, les voy a ser muy honesto, vienen y me hacen preguntas, si quieren después me pueden dar duro con eso, pero te hacen preguntas de cómo vas a resolver temas muy puntuales. ¿Cómo vas a resolver, qué sé yo, no sé, inclusión de grupos vulnerados en el sector del sur de Guayaquil? O sea, ya es como que muy puntual. Y lo que me he dado cuenta es que en la política hay estas respuestas como que suenan bonitos, pero son como para hacer check. Y no te peleaste con nadie, y dijiste las cosas y como dijiste check. Eso es algo que queremos cambiar. O sea, prefiero 1000 veces equivocarme con las cosas, pero que cuando tú prometes algo, no, va en serio. O sea, va con números, o de frente a decir, no, o sea, en 16 meses uno tiene que ser enfocado en las cosas que puede hacer. Porque le veo que tiene conceptos claros. Por ejemplo, el tema de las cárceles. No tienes que ser, no sé, pues Albert Einstein en seguridad. O sea, tienes que tener control de las cárceles por temas lógicos, ¿no? Tiene que ser disuasivo. Y ahorita sí funcionan como centros de mando y control para estos grupos delictivos. Entonces, al tomar control de las cárceles, ya cierras eso. Y Bukele tiene todo el plan de seguridad, el plan de control territorial es tomar control de las cárceles. Y 2 fue y lo hizo. Que es una parte... Dicen que cuando uno está frente a genios,
¿Dónde tú ves los destellos de genialidad? Cuando tú ves un genio hacer cosas y lo hacen ver fácil. O sea, coges un surfista, no sé, Kelly Slater. Tú lo ves como surfea y es facilito, pero no, anda tú a surfear y es dificilísimo. O, no sé, Niels Bohr, no sé, físico, no sé. Lo hacen ver fácil, pero realmente yo creo que la situación de El Salvador fue o igual o más compleja que la del Ecuador, y lo que admiro es que no claudicó. O sea, en ley habían mafias en todos lados. Aquí tenemos mafias en el IES, tienes mafias en Petroecuador, tienes, no sé, contaminación en varias aristas de la política. Y estoy seguro que es lo que Nayib Bukele se enfrentó en El Salvador. Entonces, ¿qué admiro de él? No claudicó. Se hicieron las cosas. Pero hay denuncias en contra de él de que en un principio él pactó con los maras. En principio y en un final. O sea, hay gente que lo dice que pactó ahorita. A ver, honestamente, bajar a 0 homicidios en un año es algo complicado. O sea, porque igual, o sea, ¿cómo controlas llegar a 0, no? Entonces, hay gente que argumenta, no me consta, no sé, nunca he ido a El Salvador, no lo conozco a Nayib. Hay gente que te argumenta de que ese llegar a 0 es tal vez un poco artificial. Puede ser, no sé. Pero por más de que, digamos que no haya sido 0, digamos que haya sido 1. No sé, pues el tipo cuando cogió El Salvador en el 2019 era 36 muertes violentas por 100.000 habitantes. O sea, lograr reducir eso a lo que está ahorita igual es impresionante, ¿no? Pero hay gente que argumenta que transó. Habla sobre percepción de seguridad. Y también la gente lo percibe usted como que sabe del tema. ¿Sí? Ya, pero la percepción viene después de saber. O sea, primero viene la seguridad. A eso justamente... Asumo que la percepción viene porque algo sé. Esa percepción que podamos tener externa, ¿cómo usted la traduce en la realidad? Es decir, ¿es usted solo el que conoce el tema No. o está relacionado con más personas? ¿Cómo hacerlo eso real? En una entrevista con Carlos Vera lo hablé. Yo creo que tú tienes que tener dos áreas de conocimiento. Una es la área tal vez más fácil, si tú vienes de las ramas de policía, las ramas de Fuerzas Armadas, tal vez te preparas para eso, que es tener cierta noción de cómo armar dispositivos de seguridad. O sea, entender el enemigo, entender cuáles son tus vulnerabilidades y entender cómo te defiendes contra eso. Que para mí tal vez es sentido común, pero bueno, tal vez he estado 20 años en eso, entonces por esa es la razón tal vez para el sentido común. Pero la otra arista, que veo que las Fuerzas Armadas y la policía no te preparan para eso, es conocer de tecnología. Y es súper importante, nosotros somos fanáticos de la tecnología. Ahorita, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, de aquí podemos hablar horas de eso. Primer tema, en un mundo corrupto, tu mejor herramienta para combatir la corrupción es con tecnología. Tú tienes dos formas de combatir la corrupción. O le cambias la forma de ser a todo el mundo y haces un cambio cultural que te va a tomar 4 o 5 generaciones, o pones herramientas tecnológicas que minimicen la habilidad de las personas a corromperse o llevar a cabo actos corruptos. Yo siempre hago esta distinción entre no ser corrupto y ser incorruptible. Y me llama más la atención de procesos incorruptibles donde realmente, por más pilas que seas, es jodido hacer trampa. O sea, por ejemplo, vamos a hablar de blockchain. O sea, me parece una solución realmente simple, no es difícil de entender, pero es muy elegante y te minimiza enormemente la habilidad de la gente a hacer fraude. Entonces, si tú logras empatar estas dos aristas de conocimiento, la parte de seguridad con la parte de tecnología, chuta, tienes un factor multiplicador tenaz, que el enemigo, estos grupos delictivos, no tienen. Entonces, el grupo de trabajo tiene que hacer esta mezcla de saber seguridad, saber tecnología. Y en esa mezcla, ¿cuándo está este aporte, estas conversaciones que tuvo Lazo con Israel? Cuando el regimiento se iba a Afganistán, el coronel que teníamos dio un discurso súper simple, pero me llegó al corazón. Digo, señores, aquí no necesitamos John Rambos. No es que dicen Rambo es Sambo. Dicen, aquí no necesitamos John Ramos. Aquí necesitamos que ustedes sepan hacer estas 21 cosas y las sepan hacer bien. Nada más. Y me llegó al corazón. ¿Por qué? Porque en seguridad muchas veces uno se deja llevar por que Israel, que Estados Unidos, estas tecnologías súper sofisticadas, cuando realmente lo básico no lo estás haciendo. Y lo que mayor valor te puede agregar es hacer solo lo básico y hacerlo relativamente bien. Logras hacer eso y estás. Yo creo que muchas veces en el sector privado y en el sector público uno se deja llevar por la marca. Ojo, a ver, Israel, todo bien, lo respeto, país brillante, gente brillante. Nos falta tanto ahorita de cosas básicas que no estamos haciendo, ya vamos a hablar de fronteras, pero yo diría primero haz eso, con tecnología, digamos, que es sentido común, no es tecnología difícil, inhibición de señales en las cárceles no es una tecnología difícil, no necesitas irte a Israel para hacerlo, o sea, eso lo compras en China, y funcionó bien, y te salió baratísimo, pero lo básico tienes que hacerlo bien.
y veo que ahorita en el ámbito de seguridad en el país, lo básico no lo estamos haciendo bien. O sea, por ejemplo, requisas en todo el país de armamento. Tienes las Fuerzas Armadas que tienen el control de armas en todo el país, todo el territorio nacional. ¿Cuántos son? 280.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Quieres controlar armamento en todo el territorio nacional. Pero no has cerrado la llave de todo el armamento que llega de Perú. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, haces las requisas, pero siguen entrando, no sé, pues 100 rifles día. Entonces, lo básico hay que hacerlo bien. Y tuvimos un par de conversaciones con la Secretaría. Tenemos equipos, pero no se los vamos a dar. ¿Por qué? Porque ustedes ni siquiera tienen un plan macro de saber dónde estos equipos entran. O sea, si quieres, qué sé yo, vehículos, primero muéstrame cuál es tu plan macro. Ya entiendo, estos vehículos entran en esta parte del plan macro y vamos a llegar a tal objetivo con estos vehículos. A mí como aliado me da sentido, entonces con todas las ganas te los dono. Pero si me dices, quiero carros porque quiero carros, no es así. Entonces prefiero hacer esa donación a otro país que sí la tiene claro. Bukele en su plan de control territorial tiene un plan. O sea, ese es el plan, y tiene este plan macro. Y ya incluso sabes cómo pedirle ayuda a otros gobiernos, porque sabes qué necesitas, dónde, cuándo. Cuando usted dice que se bajaría en 30% el indicador de muertes violentas como una meta de estos 16 meses de gobierno de llegar a usted favorecido en las urnas, sería uno, ¿cómo? Y dos, ¿pediría ayuda técnica o de otro tipo a El Salvador? En el plan de seguridad hay 4 ejes. No, primero el tema de fronteras que hablamos. Y fronteras tiene un chorro de razones. O sea, una es mermar la cantidad de narcotráfico y armamento que entra al país. Que con eso también logras mermar la habilidad de estos narcodólares de sobornar a medio mundo. Hay un tema también importante con fronteras, o 2 temas importantes con fronteras. Se ponen a pensar, todas las incautaciones de drogas las hacemos en los puertos. Está mal, ¿no? O sea, no tiene sentido. El proceso de tiene que arrancar en el origen, ¿no? Porque también hay cosas que entran al país que no son de exportación. O sea, entra bastante heroína de Perú que no es para ser exportada, es para hacerse H e irse a Nueva Prosperina. Entonces, en ningún lugar, en tu cadena, en tu proceso de control, si solo controlas al final, en ningún lado estás controlando todo lo que entra para quedarse, ¿no? Heroína, por ejemplo, armamento. De fronteras, por eso. 2, cárceles, lo hablamos rápidamente, pero sí. Básicamente el proyecto de las cárceles es simple. Vamos a construir 2 cárceles nuevas, una en Guayas, una en Pichincha, y tomar control de las 36 existentes, ¿no? ¿Por qué las cárceles? Lo que hablamos. A mí no me cuadra el mundo donde le echan la culpa a los jueces fiscales que son corruptos, si lógicamente lo que viene después de jueces fiscales, que es la cárcel, tú no tienes control. Y eso es control del Ejecutivo. Fito maneja 15.000 desde las cárceles. O sea, algo no tiene sentido ahí. O sea, ¿cómo es posible que le dejas a este señor manejar 15.000 personas desde la regional? Solo para que tengan números. Lo he dicho para entrevistas. Inhibir señales, que realmente no es inhibir, es saturar la señal. Tú tienes el espectro de banda de 100 MHz a 8 GHz, ¿no? Por donde se puede mandar comunicación. Saturar eso, espectro, litoral, regional, roca, nos cuesta menos de $150.000, con el cable incluido, dentro de un presupuesto de 1.300 millones. ¿Por qué no se ha hecho? Y saturas todo, o sea, de 100 MHz a 9 GHz, saturaste todo, saturaste redes celulares, saturaste drones, saturaste VSATs para conexión satelital. Se acabó. Dejo de 0 a 100 para que tengan walkie-talkies los de SNAI y puedan hablar entre sí, porque tienen que coordinar. Y saturaste todo. $150.000. Entonces ya, fronteras, cárceles, equipamiento de policía y Fuerzas Armadas. Una de las cosas que he hecho bastante hincapié es el tema de GPS. Yo no sé cómo manejas una flota de 7.000 carros si no sabes dónde están. Y que la asignación de recursos, esto es crítico. ¿Cómo tú decides a dónde tienen que ir? Pónganse a pensar, ¿cómo se decide ahorita a dónde tienen que ir? Tienes una persona de la policía que, por informes que le llegan o por presión mediática, decide, ya, voy a asignar estos recursos a tal lugar. Eso es el tema de la tecnología, porque eso es un proceso altamente corrompible, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Levantas la base de datos de todas las llamadas del EQ911, todos los índices delictivos georreferenciados. RAS. Levantas la data de todas las georreferencias de las patrullas. RAS. Se le dice red neuronal, porque aprende como el cerebro aprende. Las empatas y el sistema comienza a optimizar. Ya, ¿sabes qué? Tengo este barrio aquí que tiene 2 patrullas, tiene, qué sé yo, 15 muertes violentas. Si le mando una tercera patrulla, bajo a tanto. Y el sistema va aprendiendo y cómo mejor asignar recursos. Suena a Guerras de las Galaxias a veces. Eso toma una semana hacer. Una semana hacer. El plan no depende en absoluto de la Asamblea Nacional. Para nada.
puede fortalecerse bastante con la Asamblea. Por ejemplo, el tema de las fronteras, me encantaría a nosotros poder exigir antecedentes penales para todo el mundo que entre y sale del país. O sea, puede fortalecerse, pero lograr ese 30% no depende de la Asamblea. Todo este plan o todas estas ideas que tienes, ¿en algún momento llegaron al gobierno? Sí, o sea, presentación en Carondelet, PowerPoint, todo. ¿Qué pasó? Hasta Y la otra presentación es, enérgica. Habla sobre ciertas medidas que tomarías en las cárceles. Hay una acción, por ende, pero también existiría una reacción. También cómo controlar esa reacción, porque puede ser de alguna manera también agresiva, digamos, a la ciudadanía en general. El presidente llama a mi padre, después el presidente me escribe a mí. No, el secretario me escribe a mí que el presidente quiere una reunión. Por así. Secretario chévere, pilas, chico bien. Nos reunimos el ECU 911 un jueves, no sé, marzo, tal vez. Me acuerdo que era un jueves porque el viernes era feriado. Me dicen que necesitan ayuda en la secretaría. Y yo soy bien claro en estas cosas. O sea, le dije, no contrates a Jan, igual que con la presidencia. Primero revísate el plan. O sea, porque contratar a Jan, bien Jan. O sea, quiero ver el plan. Yo le dije al presidente, no contrates a Jan, contrate el plan, dame el fin de semana para armarte algo. Ese viernes era feriado, entonces trabajé de viernes a domingo para armarle el plan de seguridad para Ecuador. Y el lunes subo a Carondelet para mostrárselo. Me dicen, pues listo, vamos. Necesito que te posesiones ese día. Y dije, no puedo, tengo un chorro de cosas que tengo que organizar. Y quedamos que iba a posesionar el día jueves. El jueves, ya, pues, no, miércoles me enteré que no iba por la Secretaría de Comunicación del gobierno. ¿Por qué no iba? El presidente sí me llamó ese día. Eso bien del presidente, tengo que admitirlo. Me llamó, conversamos en su casa el día jueves, ya en Guayaquil. Y ahí sí no fue claro. O sea, no fue un tema difuso de ideas, no entendí bien. Yo veo 3 caminos para este país. Y Ecuador tiene que elegir cuál de los 3 caminos quiere. Uno, ya tocó con tu tema, Jorge. O hacemos nada, o lo hacemos tan mal que es igual a hacer nada. Y mucha gente puede estar de acuerdo con eso, porque puedes decir, a ver, ¿cómo yo estaría de acuerdo con eso? Si tuviésemos índices delincuenciales bajos y estables, perfecto. ¿Sabes qué? Tal vez mejor no movamos el avispero, estemos tranquilos. El problema es que no estamos en esa situación. Tenemos los índices delictivos más altos de la historia del Ecuador. No ha habido periodo en la historia del Ecuador que hemos estado así. Y es que están incrementándose. Entonces la política de hagamos nada, por miedo a que se ponga peor, ya se está poniendo peor. Entonces, ese es camino 1. Camino 2, que sí siento que sí lo hizo un par de gobiernos atrás. Transar, negociar. Que yo tampoco lo veo porque hay cierto componente ético, no sé, lo veo mal, transar con esta gente. Y 2, si tú transas, tal vez ganas esta estabilidad, esta paz a muy corto plazo. Pero ¿qué pasa en 2, 3, 4 años cuando el costo de transar, el tributo que tienes que pagar se vuelve cada vez más caro? Tu enemigo se ha fortalecido, no sé, en un orden de magnitud. ¿Cómo te enfrentas entonces? Y el camino 3, que es el que nosotros representamos, repito, aparte quita el TikTok, quita el zapatito rojo, el core. ¿Qué es lo que representamos? Hay que luchar y hay que ganar. Así de simple. Si no haces eso, si transas o si haces nada, creo que la situación se va a volver mucho peor. Y lo conecto al tema de los 16 meses. Mucha gente dice que 16 meses es poco tiempo. Y a esa gente le digo, ¿poco tiempo para quién? 16 meses atrás el Ecuador no estaba como está hoy. O sea, 16 meses atrás no tienes la cantidad de rifles de asalto en las calles como tienes hoy. No tienes la cantidad de muertes violentas que tienes hoy. Entonces, si en 16 meses la situación se ha empeorado tanto, imagínate si nos equivocamos, ¿cómo va a ser la situación en el 2025? México. ¿Crees que en algún gobierno anterior, no estoy diciendo este, o el de Lenin, o el de la Revolución, pero alguno en general, se transó con esta gente porque los índices se levantaron por completo? Y es más o menos la lectura que hago de después. Sí. ¿Cuándo creció el grupo delictivo más grande del país? ¿En el gobierno de quién? Entonces, a ver, y los choneros eran chiquitos, o sea, eran pugnas con los queseros ahí en Manta, era diminuto. Y en ese lapso de esos 10 años, crecen a ser una estructura criminal de 15.000 personas, con su líder en la cárcel. Entonces, o es incompetencia o transaste, no hay más. Pero es en ese lapso que los choneros nacen, o no nacen, pero se vuelven, entran a su adolescencia, se consolidan, se fortalecen. Entonces, o es incompetencia. ¿Cuánto afectó la salida de la base de Humaitá?
A ver, hay argumentos en pro y en contra. O sea, hay un chorro de bases americanas en Colombia y el argumento en contra es, a ver, no es que han dado mayor resultado. Entonces no es porque la base de Manta esté o no esté que uno puede echar la culpa a todo eso. Mi opinión personal, yo no lo hubiera sacado. Mi opinión personal no lo hubiera sacado. Es disuasivo, por lo menos. No, y hay otras cosas. O sea, por ejemplo, yo hice bastantes temas con el ejército francés en África. Entonces uno puede constatar incluso temas de cómo la economía de un lugar se fortalece a punta de poner una base de europeos. O sea, lo vimos. O sea, habían pueblitos en África donde no había nada. Pones una base de europeos y chuta, mueves la economía a 1000. Entonces no solo la parte de seguridad, es toda la parte, digamos, económica, de que la base de Manta le trajo a Manabí en general. Yo no lo hubiera sacado. Razón 1. Razón 2. ¿Por qué no lo hubiera sacado? Yo sí veo que para los gringos o los europeos la situación es bien cómoda. O sea, los muertos los ponemos nosotros, pero la droga va allá. Entonces, a mi forma de ver es, no, a ver, ven y a pelear acá. O sea, ven a ayudar, porque o vienes con manto, o vienes con equipamiento, o con la base de manto, o equipamiento, pero tienes que venir a ayudar porque tu posición es súper cómoda. O sea, entonces hay que obligar a los aliados. Alguien me preguntó si íbamos a pedir ayuda a los aliados. No, sí, más enfático, hay que obligarlos a que, no es ayudar, o sea, es venir a pelear acá. No es que traigan tropas, pero sí trae equipamiento, o sea, donación de armamento, etc. En historia se ven casos como el de Colombia, de hecho el de México también. En cada acción que tomó el gobierno tuvo una reacción, en muchos casos letal. ¿Sí? En la época de los 90 con el narcotráfico, el grupo de Cali, de Medellín, etc. En México cuando se lo quiso hacer, también con las zonas narcos, también en Tijuana, en Sinaloa. ¿Cómo tomar acción y no tener un estallido en las calles? Sí, a ver, yo veo... Pero mira Colombia a finales de los 90, principios de los 2000, con Uribe. Sí, no fue completo. Pero no fue completo eso. No fue completo, ¿de acuerdo? Pero chuzo, pues tú, no sé, en 96 tú no podías salir de Bogotá, irte, no sé, en carro no te podías ir a Cali porque te secuestraban en ruta. Eso Uribe lo paró. Y creo que el plan cuadrante funcionó relativamente bien en eso. Repito, no fue completo, pero la situación... Yo fui a Cali 2004 y hablando con la gente de ahí, o sea, un amor por Uribe en todas las esferas de la población, desde el chico que limpia el piso al, no sé, el gerente de la empresa. Porque me contaban cómo era Cali a mediados de los 90 y era invivible. O sea, me acuerdo de conversar con un taxista que me decía, Jan, yo no puedo irme a una discoteca con mi novia porque si llegaban el cartel de Cali y les gustaba a mi novia, se me la llevaban. Y no podías hacer nada. Entonces, eso yo sí rescato de Uribe. O sea, tal vez el tema no fue completo, pero a lo que él heredó, avanzó bastante. Y tenemos el caso de El Salvador, que sí, mucha gente te dice, ya, si en México no lo lograron hacer. Y ahora tienes con AMLO, no sé, una postura, digamos, más conciliadora. Y si en Colombia no lo lograron hacer completamente, ¿qué te hace pensar que en Ecuador sí? Y hay una razón tal vez fundamental que yo veo ahí. Nosotros no tenemos un problema geográfico. Te lo explico. Esto es Estados Unidos. México está al lado. Geográficamente está fregado porque estás al lado de Estados Unidos. Entonces, mayoritariamente, el puerto de entrada a Estados Unidos vas a ser tú. Geográficamente te fregaste porque por ahí tiene que ir. ¿Ya? Colombia está fregado, digamos, por otras razones, pero sí ancladas a la geografía. Como 60% de los cultivos de cocaína están en Colombia. Entonces, tu problema nace en Colombia. ¿Qué similitudes veo en El Salvador y Ecuador? Y por eso que creo que sí se puede, tal vez no erradicar, pero bajar fuertemente los temas delictivos en Ecuador, al igual que ya hizo Bukele en El Salvador. El problema no nace en El Salvador, el problema no nace en Ecuador. Nosotros estamos jalándonos el problema gratis porque somos más incompetentes en manejar la delincuencia que el vecino. Entonces, ¿cuál es el problema con Colombia? La droga nace en Colombia. ¿Por qué no sale directamente, no sé, al Pacífico y se va a Estados Unidos? ¿Por qué se viene a Ecuador? Porque comparativamente nosotros versus Colombia, ahora esta métrica es importante, por cada tonelada que Ecuador incauta de drogas, Colombia incauta 3. 3. Entonces, si lo ves de cierta manera, Colombia es 3 veces más eficiente en manejar control de narcóticos que Ecuador. Entonces, si tú eres un albanés, fueras un mexicano, te sale mucho más barato moverla por Ecuador que moverla por Colombia. Entonces, si logramos hacer que seamos mejor
en cómo manejamos nuestra seguridad, que Colombia, pero no se queda en Colombia, que es donde debería quedarse, porque el problema es de ellos. Repito, la cantidad de hectáreas de cultivo que tenemos en Ecuador son mínimas. El problema nace en Colombia. Entonces yo sí veo un mundo donde, igual que El Salvador, por El Salvador no tienes que ir a El Salvador, puedes irte directo a México. Tú lo que tienes que hacer es mejor que tu vecino. Y deja de ser atractivo para estos grupos delictivos. Con su candidata a la vicepresidencia estábamos cruzando, le escuchaba que cruzaba una información de que el financiamiento de campaña va a venir, digamos, del círculo de ustedes. Yo estoy afuera y quiero confirmar con usted si es así, porque esto me obliga a confirmar y a preguntarle cuál va a ser, uno, quiénes son los financistas y dos, cuáles los montos que se manejan. Confírmenos si es que es así. La estamos financiando la campaña completamente nosotros. ¿Cuán costosa es? Demasiado, y eso que estamos gastando bien poquito comparativamente. O sea, me han dado unos valores de... No, está loco, no. O sea, si pierdo, quiero poder regresar a una empresa que no haya quebrado. ¿Cuánto estiman gastar? No sé. O sea, si yo pudiese, menos de $700,000. Pero no, es bien caro. O sea, sobre todo para un candidato que no... A ver, Diana, no sé, tiene como 200,000 seguidores. Yo tenía 3 antes de que arranque esto. Entonces, un candidato que no es conocido, sí. O sea, no sé cuánto vayamos a terminar gastando, pero dado que lo estamos financiando nosotros, sí estamos siendo bien cautelosos en cómo se usa la plata. ¿Nosotros? ¿Habla de usted, su familia? De mí. Mi padre está apoyando en algo, pero máximo los dos. Sí. ¿Lo han amenazado? Ah, sí, por eso. Sí. Es más, no voy a dar nombres, pero me dijeron una provincia donde me iban a matar. Fuimos primero a esa provincia, después. Sí, no, a ver, es que... Y viene el tema de percepción de seguridad. También tienes que mostrar que no tienes miedo. Tengas o no tengas, tienes que mostrarlo. ¿Por qué esa pasión por ir a pelear en guerras? ¿Qué le pasó por la cabeza a este señor para irse a meter en África? Tengo un abuelo muy interesante, que vivió una vida muy interesante. Héroe de guerra, Segunda Guerra Mundial, jugó en el Inter de Milán. No sé, tipo brillante. Entonces, Paterno. Paterno, el padre de mi padre. Dragan Topic. Sí. Un tipo interesante. ¿Usted lo conoció o no? No. Abuelo interesante. Jugó en Inter de Milán. Yo me acuerdo. ¿En serio? No, y brillante el tipo. O sea, en los años finales de los 60 construyó el primer robot en el Ecuador. 60, sí me dice. Construyó un robot que andaba en bicicleta y daba la vuelta a la manzana. Ciertos comandos básicos te podía responder. Entonces siempre hubo ese tema de mi abuelo. El tema del misticismo de ser soldado. Cuando yo estuve en la universidad, al mes, yo he dicho hace 3 meses, pero realmente fue al mes de que entré a la universidad, pasó lo de las Torres Gemelas. Entonces muchos amigos míos se fueron a combatir. Entonces sí te entra ese sentimiento de que tú no estás haciendo tu parte. Ucrania fue igual, lo conté en una entrevista. Estaba en Barajas, en Madrid, y el taxista me dijo que el fin de semana se había ido otra gente de Lviv, refugiados, y me entró el tema de que no estás haciendo tu parte. Y en 10 años sí me aterra que mis hijos me digan, chuta, el Ecuador se fue al carajo y tú no hiciste nada. Y tú no hiciste nada. Entonces eso. Entonces, a veces uno tienes que ir a hacer tu parte. ¿Pero cómo llegas allá? O sea, ¿te preparas? ¿Quién te lleva? ¿A dónde? O sea, para No, para ver, la Legión, para quitarle el misticismo a la Legión es un ejército como cualquier otro. Okay. Jodido, sí, una disciplina tenaz, que creo que no existe en ningún otro lado del mundo, pero es un ejército como cualquier otro. Tú llegas, te hacen evaluaciones, hay varios exámenes, filtros. Tú tienes varios lugares donde te puedes reclutar. Yo fui a París, a Fort de Noyon. De ahí París te vas a Obaña, que es cerca de Marsella, haces todo el entrenamiento básico, es un soldado. De ahí vas, todo es rankings, ¿no? Entonces terminas bien en tu curso, te decides a qué regimiento vas a ir. ¿Cuántos años estuviste? 6. 6. ¿Tienes nacionalidad francesa? Tengo nacionalidad francesa. ¿Croata también o no? No. ¿Y quién te lleva? ¿Un amigo te lleva o alguien? ¿O cómo eliges ir allá? Iba a ir con un amigo, maldito nunca vino. Me dejó el bichito. ¿No tuvo el temple? ¿Ah? ¿No tuvo el temple? No, ese man era, bueno, trabaja en Google, o sea, brillante el tipo. Okay. Es el temple, super pilas, más pilas que yo. No, creo que es el tema de Silicon Valley le gustó más. Pero sí, un amigo me metió el bichito y después no vino. O sea, estuviste esos 6 años preparándote. Estuve 6 años en la Legión. En la Legión. Sí. ¿Y a dónde fuiste nada más?
Todos lados, África, todos lados. República Centroafricana, Djibouti, Eritrea, Somalia, Somaliland, que es al norte de Somalia, sur de Sudán, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, Senegal. ¿Qué es lo peor que pudiste haber vivido ahí? Es algo que tú digas que te costó incluso hasta dormir, o todavía lo recuerdas y dices... A ver, un tema, la verdad es que me costó, justo lo conversábamos con Diana. Nosotros llamamos a Costa de Marfil antes de, ¿no? Esto es las elecciones presidenciales, no me acuerdo los nombres, creo que Lassana Ouattara con Gbagbo, Laurent Gbagbo. Elecciones presidenciales entre dos candidatos, igualito Ecuador. Y pude ver cómo una sociedad relativamente tranquila, o sea, un Guayaquil ahorita, puede en 2-3 horas descender en la barbarie porque algún perejil se inventó que hay fraude electoral. Y dijo, sin evidencia, fraude electoral. Y vi cómo una sociedad, repito, relativamente tranquila, porque estaba tranquila, Abiyán, en Costa de Marfil, donde estábamos en la capital, tranquilo, 2-3 horas, explotó en guerra civil. Entonces uno puede ver tal vez lo frágil que son las sociedades hoy en día. O sea, tú piensas que las sociedades son robustas. Es más, ahorita que estamos con el tema de juicio político, te pones a pensar incluso lo frágil que puede ser esta cosa que llamamos democracia. Tú piensas que es algo duro, pero no, son 4 o 5 papeles que alguien firmó y si alguien decidió opinar lo opuesto, toda esta estructura que tú piensas y que creciste con eso puede quedarse en nada. Entonces, eso. O sea, por ejemplo, yo cuando vienen y dicen fraude electoral, a nosotros nos dijeron que hicimos fraude electoral en 2017. Cuando vienen y lo dicen así irresponsablemente, me acuerdo de Costa de Marfil, y veo las repercusiones que puede llevar eso. Eso sí no sé. ¿Usted se identifica como un candidato outsider? Sí, o sea, si definimos outside es afuera, ¿no? Afuera de la política, completamente. Todavía estoy afuera de la política. O sea, mi cerebro no funciona igual. Sí, si es outside de la política y sobre todo cómo se hace política en el Ecuador, completamente. Completamente. Ahora, ¿no es una paradoja que, sin embargo, está cobijado por una organización política y vamos a decir, la primera que se pronunció en aval a su anuncio, a su precandidatura fue el Partido Social Cristiano? ¿No cree que esa alianza le juegue en contra a usted? Porque no hay nada más político en los peores términos, si se quiere decir, que esa organización política, el Partido Social Cristiano, con sus prácticas en el legislativo. ¿No teme que eso le cargue a usted en contra, le juegue en contra? O sea, primero necesitas un partido político para lanzarte, ¿no? O sea, no puedes, necesitas uno. Entonces, creo que no es paradójico el sentido de un partido político per se, porque necesitas uno si no te puedes lanzar. Ahora, si la pregunta va, el Partido Social Cristiano, puntualmente el Partido Social Cristiano, ¿por qué dicen las prácticas en la Asamblea? Porque, por ejemplo, solo lo lanzo para conversar. Y yo voy a conversar porque realmente me interesa aprender estas cosas. En materia económica había un plan de gobierno. Cuando se lanza Lasso, que Nebot la apoya, es más, a ver, Lasso es presidente por Nebot, porque si Cristina Reyes sacaba un 0.1% de la votación, Lasso Yacu le ganaba. Entonces había un plan de gobierno. ¿Quién votó? O sea, no sé si recuerda cómo fue la votación cuando hubo el proyecto de ley en las reformas económicas. Cuando Lasso decide subirnos los impuestos a gran parte del Ecuador. Entonces, el PSC se mantuvo fiel al proyecto inicial. Ojo, no estoy diciendo per se que el proyecto sea bueno o sea mal. Eso es otra conversación. Pero si dices que vas a hacer algo, tienes que hacerlo. O sea, si no, no lo digas. Entonces, ahí yo no sé. Y en materia de seguridad, a Lasso le aprobaron todas las leyes de seguridad. Entonces, no sé a qué nos referimos con malas prácticas en la Asamblea. A ver, este legislativo cesado por efecto de la muerte cruzada tiene una credibilidad o tenía esta credibilidad súper baja, deslegitimada. Social Cristianismo pacta de inicio, mayo del 2021, que hay este reparto de autoridades, son las fuerzas más votadas y acuérdese, se cae esta negociación. Según, si no me falla la memoria, el presidente del Congreso iba a ser Henry Conflent.
estaba ya establecido un pacto y después lo que se da finalmente es virarse la tortilla. Más o menos estamos hablando de esta constante de inestabilidad, ingobernabilidad, que es en función de arreglos, acuerdos o desacuerdos ejecutivo-legislativo. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que la inestabilidad es por los acuerdos? Porque eso no tendría mayor sentido. O la inestabilidad es porque cierta persona da su palabra y después no la cumple. Ya, o sea, este ha sido ni más ni menos que el juego de la política y le pongo al Partido Social Cristiano como uno de los actores que ha venido jugando el juego de la política en el establishment, que así es como ha actuado el país o la clase política, y por eso le digo, usted viene de fuera de juego y no le juega en contra estar con un aliado que viene de adentro del juego, que ha tenido efectivamente, y yo no estoy diciendo si ha sido coherente o incoherente en sus acciones, simplemente ha sido parte de las reglas del juego que han terminado con la disolución del legislativo y este llamado a elecciones. Le pregunto si es una paradoja que usted está con un actor que ha estado inmerso en este entorno y si eso no le juega en contra a usted que no tiene la mancha original de la política. O sea, pero regresando ahí, María Belén, al tema inicial, necesitas un partido para lanzarte. Y todos están metidos en política porque de eso viven, son partidos políticos. Entonces es imposible no lanzarte a la política a menos que consigas un partido político que nació ayer y lanzarte con ese. Pero no existe, no existe. Hay la probabilidad de que en la consulta popular gane el sí. Sí. Y eso son 1.5%, 1.5% más de déficit del PIB. un déficit que ya está, que este año puede estar en 4.000. Sí, no sé 4.000. Porque han bajado las recaudaciones de impuestos. Sí, pero bueno, se estima 2% del PIB, ¿no? 2% del PIB. 2.600 es lo que está programado Sí, en correcto. presupuesto. Ya. Sí, nos llegamos a 4.000. Pero sí, si le agregas los 1.200 de Yasuní, llegamos a 4. Correcto. ¿Cómo compensar eso? A ver, varias cosas. Uno, puede sonar trillado. Lo siento si suena trillado. Digamos, tírale números. Ponte que... A ver, primero veo bastante despilfarro. Todavía no tenemos números. Te pongo un ejemplo puntual. Proyecto del EQ911. Yo sé, porque conozco de esto. Proyecto de 350 millones de dólares. Lo podemos sacar en 90. Entonces, y aquí viene la parte trillada, porque si tienes una correcta administración de recursos, y uno puede decir lo que quiera del municipio de Guayaquil, está bien, pero si lo manejas comparativamente el argumento, es el mejor municipio del país, el que mejor sea el ministro. Entonces, si tienes una entidad que maneja eficientemente sus recursos, hay cómo recortar. Imagínate que tú logras, no sé, sobreprecios, corrupción, lo que sea, recortar en 6%, 7% en promedio de todas las obras. Se acaba el problema. El problema es que eso no se está haciendo. Entonces, chalecos antibalas. ¿Vieron cuánto se quiere cobrar? $2.000 el chaleco. Claro, ahí es una denuncia de que... 2.000. O sea, ¿a cuántos chalecos? A ver, no sé cuántos chalecos eran, pero son 50.000 policías en total. Ponle que les quieras comprar a 15.000 de esos. Ya 2.000 no es el precio. No es el precio. O sea, incluso si quieres los mejores del mundo los consigues por 1.100. Entonces, y estás comprando gobierno a gobierno, estás comprando masivamente. Entonces, si tú puedes ser sumamente eficiente en la administración de recursos, logras mermar bastante. O sea, tienes, a ver, el presupuesto, el déficit ahorita es 2%, el acuerdo del FMI, estamos empatados a 2%, ¿no? Digamos que pasa lo de Yasuní y pasa a 3.5, más o menos, 3.3, por ahí va. Si tú logras hacer que de todas las obras del Estado, a ver, ¿cuánto se nos va en nómina? 10.000, más o menos, 9.000, 10.000 se nos va en nómina, ¿no? Nos quedan 12. Ya, nos quedan 12. Si tú logras hacer que de esos 12, tú logres ahorrarte, siendo súper eficiente en los recursos, ya, ponle un 10%. Ahí tienes 1.200. ¿Recortando nómina? No, quitando nómina. Quitando nómina. O sea, por eso de los ¿cuánto es el presupuesto? 33. 32, 33. Esos acuerdos privados. Sí, sí, bueno, me río ya para aceptártela, pero me río para aceptarte, pero no es, ojo, no estoy diciendo nada que realmente sea ilegal, o sea, no estoy diciendo, el proyecto del EQ911 no me consta que sea ilegal, no sé, sí te puedo decir que ese proyecto lo logras conseguir por mucho menos, porque lo sé. Entonces, si tú logras poner personas competentes, que saben lo que tienen, saben a lo que van, ¿no? Que no fue el caso con Diego Ordóñez. O sea, no le quiero faltar el respeto a Diego Ordóñez, pero es como que a mí me pongas de ministro de Salud Pública. O sea, no.
uno zapatero es zapato. Entonces, si tú pones gente que no sabe de lo que está haciendo, eso puede terminar, repito, no necesariamente en corrupción, per se, pero sí puede terminar en despilfarro o productos que no terminas usando, eso. Entonces, correcta administración de recursos. O sea, si eres muy, muy, muy bueno en eso, tal vez no cierres el déficit, pero tal vez incluso con el Yasuní podemos regresar al 2% o al 1.7% de lo que estamos ahorita. ¿Cómo te defines tú? ¿Realmente eres una persona muy dura? Hay este dicho una aseveración, no sé, el comentario de Colin Powell, el general de 5 estrellas. Tú las decisiones las tienes que debatir y debatir a muerte, ad nauseam, consensuarlas lo más que puedas. Pero una vez que se tomó la decisión, se tomó la decisión. Entonces yo lo mezclo en los dos lados. O sea, una vez que se tomó la decisión, entra la parte jodida. Ya no claudicar. Porque, por ejemplo, ahorita en la campaña electoral te llegan voces de todos lados. O sea, y te buscan tal vez que pierdas rumbos. Entonces tienes que ser muy enfocado. Y ahí la parte jodida y la parte de no claudicar. Pero en la parte de decidir qué hacer, en cambio ahí soy lo opuesto. O sea, y viene la parte como dices cuando te viene. A mí sí me presentan números. Si yo estoy equivocado y alguien me dice, ¿sabes qué? Ya está equivocado. Aquí está, Ah, listo, estoy equivocado. No, murió. Pero sí, los proyectos tienen que basarse en números y yo soy bien a favor de eso. O sea, en el momento que te presentan las cosas claras, te equivocaste. ¿Sí? Y si alguien se equivocó. Si te dicen, ¿sabes qué? Ya me equivoqué. Esto es lo que pasó, esto es lo que hice para que arreglar el problema y esto es lo que hice para que no vuelva a pasar. Listo, don. Sigamos. ¿Y cómo están las relaciones con el chico? ¿Con el chino? Sí, Angelco fue, ¿verdad? ¿Con Angelco la pelea? Sí. Mejor. Ahí el tema mediático no ayudó. Yo creo que si no hubiera pasado el tema mediático, no sé, en 2 días hacíamos las paces. ¿Qué fue en realidad lo que pasó? El tema mediático. Esta es una pregunta incómoda, pero hay que hacerla. No, para nada incómodo. El tema mediático pasó. Y yo soy muy a favor de proteger a mi gente. Muy a favor de proteger a mi gente. O sea, de mí pueden hablar lo que quieran. Me molestó enormemente que hablen mal de mi padre. Entonces hubo una pugna porque todo esto nace del lado de... Ojo, yo entiendo que los divorcios pueden ser complicados, pero nace de la mamá de él. Ataques viscerales, repito, contra mí ya me vale madre, contra mi padre. Entonces, claro, no estoy diciendo que Angelco tomó la postura de la mamá, eso sería ser injusto con Angelco, pero sí era un tema donde yo estaba defendiendo a mi papá, él estaba defendiendo a su mamá, y se puso caluroso el tema. Pero pelea de 2 hombres, o sea, hacen sentir de que no. Pelea de 2 hombres adultos, o sea, un golpe de lado y lado. ¿Eres así? O sea, ¿te puede llevar el impulso a reaccionar de una forma vehemente, por ejemplo? Es que no, porque decir que he cambiado sería ser injusto porque, a ver, pasó una vez. O sea, si tú tienes una historia de violencia, no intrafamiliar, pero en general te entendería. Pero no es así. Un evento que pasó una vez que se mediatizó más de, no voy a dar nombres, pero uno de los candidatos presidenciales ya había sacado su tweet antes que lleguemos a la policía. Tal cual. O sea, no habíamos llegado al Albán Borja y había sacado su tweet. Entonces, el tema que sea mediatizado así, creo que fue lo que fregó todo. Y repito, cogieron, sí, un evento. Estuvo mala pelea. De que aprendimos los dos. De que lo pusimos a mi papá en una posición muy complicada, lo pusimos, porque los dos somos hijos. La mediatización fue tenaz. O sea, yo no he visto una pelea que se haya mediatizado tanto. Eso no. Jan, ¿por qué cree que se mediatizó tanto ese caso? Porque a diario hay un montón de casos como el suyo, como la pelea que tuvo con su hermano, en cualquier lugar, pero ¿por qué cree que justo su caso se mediatizó? Es que había todo un tema detrás. Había una... No sé, cuando uno no tiene argumentos basados en evidencia, uno busca calumniar, difamar y buscar cualquier cosa para hacerlo grande, ¿no? Y sí, es que no tenemos 10 mandamientos de cómo manejar campaña y no hablar mal de nadie es uno de ellos. Pero si hay una persona que estaba muy invertida, invested, no sé cómo se dice, invertida, ¿no? Está invertida Inclinada. No, es que no es inclinada porque había plata de por medio. Está muy invertida en atacarnos con el tema de Glass, con el tema de Odebrecht. Y es una persona que quedó súper mal
porque después de que ya pasó toda la ola mediática y pasó toda la ola, digamos, gubernamental, porque eran bastantes ataques también del gobierno, quedó en nada. Quedó en nada. Esa persona... nada. ¿Usted considera que Jorge Glass es corrupto y que Odebrecht es una empresa corrupta? Sí, a ver, lo dije en una entrevista. Uno vive en un Estado de Derecho. Uno vive en un Estado de Derecho. Y parte de vivir en un Estado de Derecho es creer en el Estado de Derecho. Sería hipócrita vivir en un Estado de Derecho y no creer en él. Entonces, si tienes un sistema judicial, ¿ya?, que ha dicho que una persona es corrupta, esa persona es corrupta. Entonces, si tienes una persona que ha sido sentenciado, como Jorge Glass, está sentenciado. Yo lo veo, para mí es 1 más 1 es 2. Él puede venir y decir que no lo es. Para mí es, ya, si hubo una acusación y hubo un dictamen en contra de él, 3 instancias. ya, peor, o sea, incluso después de casación. Ya, el tema es clarísimo. Entonces, si la justicia ecuatoriana determinó que ese señor es un corrupto, es un corrupto. Yo lo veo así. 1 más 1 Igual es 2. con Rafael Correa. Peor, pues. Pero peor, pues ni siquiera está aquí. ¿Te emociona enfrentar un reto así? Por supuesto. Corto, pero muy intenso en teoría. Es que sabes que me llama a hacer la atención que sea corto. Enormemente. O sea, las cosas que más me gusta es que es poco tiempo. Porque te obliga a tener un enfoque que creo que no ha tenido ningún gobierno previo. Y te obliga a lo que es ser orientado a resultados o resultados numéricos y que puedas evidenciar al pueblo ecuatoriano para las siguientes elecciones cómo deben manejarse las elecciones. A ver, sí, lindo tu discurso, lindo tu jingle, lindo el video y los zapatitos rojos. ¿Qué vas a hacer y en cuánto tiempo? Entonces, el tema que sean 16 meses te permite a ti a mostrar al pueblo ecuatoriano, a ver, cortemos el bla bla, va a hacer eso en tanto tiempo. 16 meses después, ¿lo hizo o no lo hizo? Y si sí lo hizo, le subes la barra a todos los que vienen después, porque vas a querer que hagan exactamente lo mismo. Después de esos 16 meses vas a tener vida política todavía. No creo. A ver, no sé, uno no puede hablar del futuro porque después te sacan en 2 años, dijiste que no ibas a hacer. ¿Qué sí te puedo decir? Y eso sí, lo firmo. Uno no puede dedicar un segundo de esos 16 meses a hacer campaña. Porque tienes tan poco tiempo que sería irrespetuoso dedicarte a hacer campaña en vez de estar trabajando. No serías candidato en 2025. No dije eso. No va a ser campaña. Ah, ya. Ahora, si existe un mundo, que no sé si exista, pero si existe un mundo donde tú puedes decir, estos son mis 6 objetivos para los 16 meses, y cumpliste, entre esos reducir la tasa de muertes violentas en 30%, y cumples, y sin hacer videos en TikTok con zapatitos rojos, puedes venir y decir, señores, estas eran mis 6 cosas, cumplí, check, 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 y se pueden manejar elecciones solo en base a eso, vamos. Lo que sí vería irrespetuoso de cualquier candidato es que con el poco tiempo que tengas sacrifiques, no sé, pues un cuarto de eso, 4 meses a estar haciendo campaña. ¿Cuál sería la garantía que usted da a los electores ecuatorianos de que no utilizará el tiempo en el poder para favorecer intereses empresariales del grupo al que usted representa, que en otros países he visto se firman compromisos o se hace algún tipo de pacto ético en pro de actuar no a favor del interés personal o particular, sino del general? Sí, a ver. ¿Alguna gente tiene esta duda respecto? No, y está bien. Y excelente tenerla. Excelente tenerla. A ver. Tiene la respuesta. Dos respuestas. Respuesta 1, ya lo dije previamente, lo vuelvo a decir aquí. Es más, eso pueden ponerlo en el vistazo. No sé si no es en la portada, pero ya en la página 70, ahí chiquito. Pueden poner, compromiso es, si se da la presidencia, ninguna empresa del grupo, ninguna le vende un centavo al gobierno nacional. Ninguna. Eso se acaba. ¿Ya? Tema 1. Y tema 2, el gobierno nacional a todas las empresas del grupo, si uno coge toda la facturación de las empresas del grupo, el gobierno nacional, o sea, es 4% de nuestra facturación. O sea, realmente no es que es un tema... O sea, hay empresas que viven del Estado, o sea, nosotros tenemos 4%. Entonces no es que es mucho. O sea, lo que le acabo de decir no le podría decir si nuestra facturación fuese 80%, porque quebramos. Es más, ahí ni podría lanzarme a la presidencia, quebramos. Pero es tan pequeña el monto de facturación del gobierno nacional dentro de todo, que no, o sea, no se le factura $1. $1.